En el IDR, el IRS te manda una carta y te dice, necesito que me justifiques esto y esto. Si tú no lo justificas en 30 días, el IRS automáticamente te manda el formulario 4549. El field visit es cuando el IRS viene a tu oficina a inspeccionar. te toca la ¿Por puerta. qué pasa eso? ¿Qué triggers eso? En la Oficina Nacional hay un sistema que literalmente empieza a darle puntajes a los taxes dependiendo de las posiciones que tome el preparador. Oh my God. Te dan unos puntajes. Mientras más alto el puntaje es, más posibilidades de que tus taxes sean auditados. Una de las cosas, las personas que están retiradas, si tienen una cantidad de dinero extra, además del retiro, a medida que se va excediendo el threshold, que creo que son $18,000, si no me equivoco, en ingresos no de retiro, empiezas a pagar X cantidad de dinero. Empiezas a pagar impuestos sobre ese dinero. Es como un balance. Este es tu retiro y este es el dinero que tú ganaste. Cuando tu dinero empieza a ganar más que lo que tú tienes en el retiro, tú empiezas a pagar impuestos por este dinero y el retiro. Cuéntamelo todo ya. ¿Qué significa una controversia de taxes? ¿Cómo que es un litigio esto? Una controversia, existen varias diferentes prácticas de taxes. Está lo que se llama el compliance, que es el típico CPA, preparando la declaración de impuestos y asegurándose que todo esté bien. Cuando ese compliance pasa a un problema, ya sea por una deficiencia o por una posición que se tomó que no es necesariamente avalada por la ley, un código, un technical memorandum, una decisión de la Corte de Taxes, un private letter ruling, todo ese tipo, un revenue procedure. Si nada en el código establece eso, entonces tú entras en un proceso de controversia, tax controversy. Con el IRS. Que es fajado con el IRS. Es diciéndole al otro lado, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Y en ese punto, tú representas al individuo que tiene o a la compañía que tiene la controversia con el IRS. Correcto, Okay. correcto. ¿Y el IRS tiene sus propios abogados o tú, Sí. o es Sí. con agentes del IRS? A ver, por lo general tú lidias con el Chief Legal Counsel of the IRS ya cuando estás en US Tax Court. Mientras tanto, tú no ves a un abogado del IRS. Tú trabajas con o un revenue agent o un revenue officer, dependiendo quién de los dos. El officer es más bajo que el agent. El agent tiene más autoridad que el officer. Pero, sin embargo, el agent no tiene la autoridad de resolver un caso. Eso tienen que pasarlo a más arriba y entonces arriba tienen que aprobarlo, pasarlo a más arriba y todo es un proceso burocrático largo y tendido que a veces yo se lo trato de explicar a los clientes y los clientes no me entienden. Hay formas de darle la vuelta donde tú dices, bueno, let's get a shortcut por aquí porque vamos a llegar directo a lo que queremos. Pero hay muchas veces que te lo viran. Y déjame ponerte un ejemplo. Si un cliente hace sus taxes con el 1099 que le dio a la persona a la que le trabajó, hace sus taxes, todo muy normal, y resulta ser que después le llega una carta del IRS que reportó la mitad, porque digamos el empleador sin querer lo reportó doble, ¿eso se consideraría una controversia con el IRS? Ahí eso es una discrepancia. Okay. Y entonces ahí eso me lleva a los diferentes tipos de auditorías que puede experimentar una persona. La persona puede experimentar la famosa Correspondence Examination, que es básicamente donde te llega una carta del IRS y te dice, mira, y por lo general la carta es la CP2000, y básicamente te dice, mira, la información que tú pusiste en la declaración de impuestos está errónea. Nosotros te vamos a hacer el cambio. Eso ahí no hay ningún problema. Eso es lo más fácil de resolver. Después viene lo que se llama el Substantial Underreporting, que es lo que acabas de hablar, que es cuando reportas menos de $5,000 o el 10% del impuesto que tú tendrías que haber pagado en ese momento. Ahí viene una penalidad de casi $4,750 de entrada, más el tax que vas a poner, más te ponen la penalidad por failure to pay, failure to file on time, te ponen la penalidad por substantial underreporting, te ponen la penalidad por accuracy related, que es como que la persona que te hizo los taxes no sabía lo que estaba haciendo, pero tú vas a pagar la penalidad de esa persona. Por culpa de él. Por culpa de él. Y entonces un bill de $3,000 se te monta en $15,000, además de la tasa de interés que te acumula diario, porque es compound interest en la deuda que tú tienes con el IRS día porque tras es día. retroactiva al día que tú tenías que haberlo reportado. Correcto, te lo Y retroactiva. eso solamente estamos hablando de reportar menos de lo que debías haber reportado. Exactamente. Entonces después viene lo que se llama el famoso IDR o Document Information Request o Information Document Request, donde básicamente el IRS te manda un documento, te dice, mira, nosotros vamos a... Ahí ya estás en examinación full o parcial, dependiendo de lo que está ocurriendo.
Entonces, en el IDR, el IRS te manda una carta y te dice, necesito que me justifiques esto y esto. Si tú no lo justificas en 30 días, el IRS automáticamente te manda el formulario 4549, que es el ajuste automático que va a hacer el IRS sobre todo lo que tú no pudiste sustanciar. Y entonces lo que hace es que todas esas deducciones, si son deducciones, te la agregan de nuevo al ingreso, te hacen un gross out del ingreso tuyo, te aplican el tax mínimo que tú puedes, el exemption mínimo, y al final estamos hablando de $30,000, $40,000. Wow. Luego viene el field visit. El field visit es cuando el IRS viene a tu oficina, a inspeccionar. te toca la ¿Por qué puerta. pasa eso? ¿Qué triggers eso? Egregious, undersupported tax positions, es como se llama. Es Pero una- ¿cómo es que pasa? Alguien te reporta, ellos allá se dan cuenta en una revisión que lo ha. ¿De dónde surge eso? Bueno, mira, cuando tú declaras, incluso ayer mismo estaba haciendo un video para Instagram por eso mismo, porque la gente me pregunta mucho, hey, ¿cómo yo sé si me van a auditar los taxes? Le digo, tan fácil como esto. Hay dos formas de verlo, ¿ok? La primera es cuando tú miras un 1040, tú tienes un monto, ¿verdad? Y ese monto, X, tú tienes una deducción estándar sobre ese dinero, suponiéndose una deducción estándar, si es un single son 14, si es un head of household son 20, si es casado son 24,000. Quiere decir que los primeros 14, 18 o $20,000 son libres de impuestos. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando el dinero que tú vas a poner es menos de la deducción estándar? ¿Qué hace? Porque a mí me lo han hecho con oficiales de la IRS. Ellos te miran y dicen, a ver, esta persona vive en Miami. La renta promedio en Miami es tanto. La comida promedio en Miami es tanto. La gasolina promedio, y te dan un promedio de todo. Y ellos lo suman. Y cuando ellos ven que tú ganaste en el Schedule C $70,000 y nada más reportaste 10,000, tú dices, tú me vas a decir a mí que esta persona vivió con $10,000 en una ciudad donde mira el monto de los gastos que te dan promedio y por lo general te lo dan lo más bajito para ayudarte. Correcto. Y entonces ahí ya eso es auditoría. Eso hace un Es trigger. como una alarma roja que les manda a ellos. Es como una alarma. Pero existe un sistema que se llama el DIF, que se llama el Discrimination Function System, que es literalmente una computadora. Y cómo funciona es cuando tú haces la declaración de impuestos, tú lo mandas, tu preparador lo manda a una oficina, a un service center. Ese service center entonces manda todas las declaraciones de impuestos a la oficina nacional. En la oficina nacional hay un sistema que literalmente empieza a darle puntajes a los taxes dependiendo de las posiciones que tome el preparador. Oh my God. Te dan unos puntajes. Mientras más alto el puntaje es, más posibilidades de que tus taxes sean auditados. Entonces, luego de que eso ya tiene un puntaje, Perdóname lo que te mandan a... interrumpa. Basado en el preparador significa la persona que está haciendo los taxes. Correcto, Maravilloso. correcto. Maravilloso. Entonces, la importancia de escoger bien quién te hace los taxes. Y saber- Porque y basado saber en lo que esa está persona, pasando. ahí adentro puede que todo se Es que revolucione. Exacto. Puede que se te vuelva todo un caos Exactamente. sencillamente Entonces- para Y la entonces, persona. mientras más va subiendo el puntaje, más son las probabilidades, más altas son las probabilidades de que te auditen. Pero ahí no termina todo. Entonces se lo mandan a una persona física y esa persona literalmente revisa y dice, ok, esto va para auditoría. Y ahí es cuando empiezan a mandar las cartas, lo ponen en el sistema y empiezan a mandar cartas y cartas y cartas. Pero no existe una ciencia cierta. Incluso el código del IRS es tal que prohíbe al secretario del Tesoro divulgar el formato de cómo se determina si una declaración de impuestos es auditada o no. Se sabe la información general, So, que eso es es el DIF. confidencial completamente. Eso es confidencial completamente porque protege los secretos del gobierno y según ellos es para la colección eficaz del impuesto en los Estados Unidos. Sí, ahí da pie que si tienes un hermano, un primo, un abuelo con un problema y tiene ahí arriba cualquier tipo de acceso, pues Bueno, a lo te mejor- voy a decir algo. Siempre lo digo y siempre se me olvida la sección. Existe una sección del código, una sola sección del código. que les da discreción. No, que se creó para una sola persona en los Estados Unidos. ¿Sí? Cuéntamelo todo ya. No. Cuéntamelo todo ya. Como que no. Es para Trump. Era una persona, ya esa persona murió hace muchos ¿Para años. quién era? Era para una persona muy... no puedo decirlo, pero... ¿Pero por qué? Porque en la escuela de leyes, cuando tú vas para hacer el LLM, te hacen firmar un papel que es confidential. No puedes decir la No, ahí tú sección. no podías ni grabar las porque clases yo ahora porque- te voy a decir una cosa, voy a salir de aquí a buscar el código. No sé. Pero yo No, yo el quiero- problema- ahora el tú quieres problema- enterarte yo quiero de que- saber. Imagínate tú decirme a mí El eso. problema Madre que de era un problema tan complejo que solamente iba a beneficiar a una persona. Y la forma que vendieron es que, bueno, pero todo el mundo va a tener acceso a esto si lo hacen de la manera correcta. Y al final la persona se Era benefició, solamente- se benefició por completo. Ya murió.
Hace años de ¿Cuál años. es el mejor momento de buscar tu servicio? Cuando llega la primera carta. Cuando llega la primera carta. Cuando te llega la primera carta del IRS diciendo que tienes cualquier problema, ahí Lo que debería sea. de la gente Ese es el buscarse un mejor abogado. momento. Mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó esta semana. Para donde converge la ley con los taxes, con bienes raíces, con patrimonio. Fíjate cuántas cosas. Por eso cuando la gente me dice, ¿por qué tú estudiaste derecho impositivo? Porque yo toco todas las leyes. Yo toco hasta ley de familia. A mí me han llamado frente de un juez, a ver, usted, ¿cómo haría esto? Y yo, no, según Claro. la ley establece, y yo le tengo que dar a ellos todo. Este señor viene a mí porque su papá falleció. Su papá tenía un trust. Y el trust era dueño de unas acciones de una corporación S. Y esa corporación, a su vez, tenía una propiedad valorada en casi $8 millones en ese momento. Y voy a tratar de hacerlo simple para no aburrirlo. Cuando la ley establece que cuando una persona fallece y hereda una propiedad, recibe valor de mercado actual de esa propiedad en las manos de la persona que falleció a la hora de transferírselo al que lo recibe. ¿Se ¿verdad? considera income? No es income, es una herencia. Ok. Es una herencia. Pero entonces esta persona fallece, la propiedad vale técnicamente $8 millones. Ok. Pero la propiedad está siendo aguantada por una corporación. Por el trust. Por el escort. El Tiene una escort, corporación. ok. Y por arriba de la corporación está el trust. Ok. Cuando la propiedad pasa aquí, desde el punto de vista de ley de patrimonio, lo que recibe el step up in basis o el valor de mercado actual no es la propiedad como tal, sino las acciones de la corporación. ¿Qué hizo este señor? Este señor habló con Un momento, y las acciones de la corporación vienen Eran- con el market value. con el market So, value. no, ok, está bien. Exactamente. ¿Y era 100% las acciones de la corporación? Sí, 100% la acción de la corporación. ¿Qué pasa? Este señor, porque no tenía la asesoría de un abogado, fue un abogado de bienes raíces, le dijo, no, vamos a vender la propiedad y tranquilo, no hay ningún problema. Estamos hablando de una propiedad que valía 8 millones a la hora del fallecimiento y cuando el señor la compró valía 2.5. Y la vendieron en 8 millones. Saca la matemática. De Pon Cristo. tú que sea. No me pongas a mí aquí en ese spot Pon- ahora mismo de tener vamos- que yo retar y sumar y los números. Se me ha quedado, mira, mismo Mira, insultada. Pero quiere que yo le dé una Sácalo de aquí. Sácalo de aquí. Ahora No, mismo mira, que vamos se a vaya. hacer, vamos a Mírame, hacer- yo otra. Mira con los manitos. vamos a Y hacer una entonces matemática los taxes simple. ahí, Ahí voy, ya cogieron. ahí voy. Vamos a decir que la propiedad le costó, entre arreglos y todo, al final, $3 millones. Y ellos la Correcto. vendieron en 8. Quiere decir que hay una ganancia de $5 millones. Multiplica Taxable. eso por el 20%. Y eso es lo que él va a tener que pagar en impuestos. Porque además de eso, cuando él vende... y ahora te voy a explicar cómo se hubiese hecho de la manera correcta. ¿Qué pasa? Que al él vender la propiedad, él la vende como corporación. Él no la vende como él individualmente, que ahí se hubiese podido tener la base actual de mercado a la hora del fallecimiento. Él recibe la propiedad, él recibe las acciones de la empresa. ¿Y qué hizo él? Vendió la propiedad que estaba dentro de la empresa pensando Eso en... era un asset, un activo. Un asset, activo de la- exactamente. Él recibió un asset que era la empresa tenía otro asset por debajo. ¿Qué hizo él? Él vendió la empresa, le vendió la propiedad propiedad. comercial pensando que le iba a poder coger step up basis directo y no fue así. ¿Cómo eso hubiese hecho correctamente? A la hora del fallecimiento, tu papá te deja la compañía. La compañía tiene unas acciones, ¿verdad? Eso tiene un valor. Pero ¿qué va a hacer la compañía? Se va a virar y te va a distribuir la propiedad directamente a ti. Cuando la compañía distribuya la propiedad, tú la vas a recibir valor de mercado actual en el momento de la distribución. $8 millones. Y después tú te pasas al frente y la vendes por 8.5. Pagaste $500,000 de ganancia nada más. En este caso no. En este caso él, Porque la adquirieron por 2.5. la propiedad la adquirieron en 2.5. So, es que estamos hablando de del equity que había construido la propiedad. Lo que se llama en tax el realized gain de la propiedad a la hora de la venta. Exactamente. Wow. Y entonces esto ¿Y fue... qué pasa en taxes? Porque ya me pongo creativa. Dime, ay, mi madre. ¿Y qué pasa entonces si ahí mismitico como si la propiedad pasa a nombre mío en as a distribution y después yo cojo y hago esa propiedad mi homestead? Por Es un una propiedad tiempo, comercial, o lo no la que sea, puedes hacer no la puedo homestead. hacer mi homestead. Es una propiedad comercial. No puedes hacer homestead. Homestead Será es tu comercial, primary no, si home. no. Sí. Pero homestead es una ley estatal, no tiene que ver Pero nada bueno, con vamos a lo suponer que federal. la propiedad es una casa, es súper valiosa. Esa propiedad, si yo la pasaba a mi homestead, después podía, porque si yo la vendo después que es mi homestead,
ese mismo dinero, si lo voy a usar en otro homestead, no tengo que pagar taxes, ¿no? Correcto. Pero bueno, no me aplica si es comercial, claro. No, pero no te aplica si es pero comercial. en un periodo de tiempo, normalmente Bueno, menos de 6 meses. Ahí estás hablando del 1031, Sí. que cuando tú compras una propiedad, la vendes y no es tan fácil. Exacto. Porque yo lo he hecho. Básicamente, ¿cómo funciona? Yo voy a comprar una propiedad, pero antes de comprar la propiedad, yo tengo una propiedad, yo la voy a vender. Antes de yo listar la propiedad en el mercado, ya yo tengo que identificar la propiedad que yo voy a comprar. Cosa de que cuando yo venda, entonces tienes lo que se llama un qualified intermediary, que es una persona, una persona, compañía que te por lo va- general una compañía especializada en eso, que recibe el dinero, por supuesto, por un módico precio de $2,500 por transacción, más el interés, porque el dinero está no en lo que te cobran No, por es el en la dinero. cuenta de trust que es ellos tienen. Sí. Exactamente, el Ganando escrow intereses. account, el interés que genera todo el dinero que ellos tienen, ahí es donde ellos hacen el dinero. Entonces, ese dinero, como tú no lo recibes, como no está on hand, el IRS dice, yo no te voy a cobrar taxes por este dinero porque nunca pasó por tus manos. Pero ¿qué pasa si tú vendes la propiedad, coges el dinero y ahora compras otra propiedad? Ahí No sí. importa si lo invertiste todo completo. La te va a decir, págame el 20% Porque lo de la... cogiste, el dinero porque lo llegó a tus tocaste, manos. Porque lo tocaste. ¿Y qué pasa si yo no voy a comprar otra propiedad homestead y yo ese dinero lo voy a querer, qué sé yo, invertir en stocks, en otra propiedad, en qué, cómo, Hay que cómo lo pagar. manejo? Ya eso Hay no, obligado si estás... no se puede hacer. Ya eso no se puede hacer. Ya tienes que pagar los taxes. El 1031 es la sección del código que se llama like-kind exchange. Like-kind es que tiene que ser del mismo tipo. Si tú compras una propiedad, si vendes una propiedad y vas a comprar otra propiedad, tiene que ser del mismo tipo. Tiene que ser un terreno, ya sea comercial o sea residencial. Lo que no puedes hacer es eso, vender una propiedad que antes sí se podía. Vamos a ver ahora cuando cambie el código qué es lo que viene por la canalita, como digo yo, Sí. que hasta ahora no se sabe ni lo que va a pasar. Pero sí puedes literalmente vender y cambiar por stocks, por comprarte un avión, que mucha gente hacía eso, vendía la casa, compraba un avión, después vendía el avión, se compraba un yate y así Y con sucesivamente. ese mismo dinero no pagaban taxes. Ahora sí, Exactamente. si vendes la casa y vas a coger el dinero para lo que sea Si que sea... recibes el dinero en tus manos, eres out por regla. Tienes que pagar el... Tienes que el- pagar O el aunque no lo 20%. recibas, si lo vas a transferir para una cuenta en una compañía de stocks, igual. Y Igual. es el 20%. El 20%. Y si eres, si no eres ciudadano o residente, el interés es más Ese grande. es el FERPTA. La forma que yo le explico a las personas eso es básicamente el IRS o el Tesoro de los Estados Unidos cobrando por delante, el muerto adelante y la gritería atrás. Es como digo yo. El gobierno te dice, ¿tú quieres vender tu casa? No hay ningún problema. Pero yo necesito que tú me pagues el 30% o el 15% o el 30% antes de que tú recibas, tú vas a recibir tu dinero, pero dame el 30% a mí. Si tú me pagaste de más, después tú vas a hacer una declaración de impuestos, tú me vas a decir que tú pagaste tanto y yo, si me pagaste de más, Te yo te devuelvo devuelvo. el dinero. De lo contrario, no. Hay mucha gente que lo hace y nunca pide el dinero. ¿Por qué? Porque el proceso de hacerlo es demasiado... Dime algo. Madre santa. Es demasiado administrativo. Tienes que hacer una declaración de impuestos. Muchas personas no les gusta estar sujeto a impuestos en los Estados Unidos. Tienes que hacer un ítem, que ese ítem lo único que te sirve para hacer la declaración de impuestos antes. Ahora te permiten sacar tarjeta de crédito, sacar línea de Es el crédito. Tax ID, el El número Tax de tax Identification de Number, corporativo. el ITIN. Que puede ser también No, pero individual personal. cuando no tienes... ajá. Pero personal. Pero el ITIN se otorga cuando tú haces una declaración de impuestos con el número en blanco, dice apply for, mandas una copia del social, del pasaporte, mandas un formulario que tiene que ser certificado por un agente específico y eso se manda a la IRS, ellos lo revisan todo, ok, y te mandan entonces el ITIN y después procesan la aplicación. Ven acá, Adrián, y para la gente que nos está viendo, que le surge la duda, ¿cuáles son los tipos de problemas? Ya sabemos que si te llega una carta del IRS, sea lo que sea, La con algún primerita. tipo de problema, tienen la mejor opción, lo que se recomienda es que vayan a ver un abogado de inmediato, ya de entrada. Pero ¿cuáles son los problemas más comunes que tú ves como abogado de taxes, que son problemas comunes en nuestra comunidad, que le pasa a la gente y piensan, ay no, ya llegan a ti, que trataron de resolver con el notario, con el otro, con no sé quién, con quién me dijo, con tiquitiqui, y cuando llegan a ti, era un problema que es común, que pasa siempre y que tú lo hubieses podido resolver Pero lo ponen peor. 100%. Quiero que me cuentes de Correcto. eso, para los que nos están viendo. Mira, yo creo que primero es el fulanito me dijo y fulanito sabe y a mí me dijeron y fulanito Y a él le realía, funcionó y yo hice. Google y en TikTok. Sí. Y el TikTok ni hablar, por Dios. El TikTok, el Instagram. Ahora mismo, de por sí, el IRS está teniendo una campaña contra esas personas porque están dando consejos erróneos en las redes sociales
Y entonces, ¿qué hacen lucir a uno mal? Yo tengo correos que la gente me manda, esto es verdad, esto es verdad. Y le digo, eso es mentira, por esto y por esto. Pero llega un momento que tú te cansas de responder. No, que tú no puedes, que no amigos puedes. míos que me dicen, Lore, esto es verdad. Y me lo mandan. Y yo, sí, está bien, déjame darte una respuesta. O a veces te dicen half truth, half lie. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto, la te voy a dar el interpretación. enganche de lo que es Correcto. mentira, pero te voy a vender lo que es verdad y luego te voy a volver a decir una mentira. Correcto. O sea, son cosas que tú te quedas así. Ayer mismo estaba yo desacreditando, a mí me gusta hacerlo, desacreditando a un influencer que estaba hablando de eso. A mí me gusta hacerlo, como lo veo en un momento, me gusta Literalmente le pongo un cartelito así aquí y yo veo el video completo y al final le digo, tú dijiste esto, eso está mal por esto, y yo lo desacredito. Porque el problema es que hay mucha gente que desafortunadamente vivimos en una sociedad ignorante. Suena duro decirlo, pero la ignorancia mata a los pueblos. Y hay muchas personas que escuchan agua, no saben de dónde viene, pero lo dan por hecho. Y no es así. Entonces, vienen muchas personas con problemas típicos no, porque ve a fulanito que te va a dar $5,000 más o el año pasado recibiste $700 y este año quieres recibir 9,000. Pues a mí me encantan los preparadores, te dicen, ¿cuánto quieres recibir? Ay, Cristo. Yo he tenido clientes que van a mi oficina y me dicen, no, pero pues yo tengo una parte de... Eso te iba a preguntar. ¿Tú también ayudas en la parte de preparación de taxes? Sí, la forma que yo tengo, porque los powers that be de Florida Bar no me dejan tener una división de taxes dentro de la oficina legal. Sí, entonces yo tengo una parte y tengo entonces pero yo hago una cosa, yo lo complemento. Yo me aseguro que la preparación de impuestos, si tú vienes a mí, primero de todo, yo no tengo muchos clientes. Mis clientes son cogidos con pinza para trabajar con ellos. La mayoría son dueños de negocios, compañías grandes. Tengo algunas personas individuales que vienen conmigo de años que los hago porque les tengo mucho afecto y todo, pero con los taxes se prestan para muchas cosas. La gente inventa números, la gente infla números y la gente no sabe que lo que tú pones en el papel, Ahí se quedó. ahí se queda, aunque después tú quieras hacer un amendment porque ya compraste la casa y ya cerraste y quieres que te devuelvan todo el dinero que you overstated en los 2 taxes de años anteriores y después vienen las auditorías. Y entonces terminaste peor. Yo le digo a la gente, si tú vas a hacer eso y tú sabes que tú no ganas el dinero para tú comprar una casa, quédate con ese dinero y paga lo que le tienes que pagar. No se te ocurra amendar los taxes. Yo personalmente no lo hago, pero sí conozco de personas que lo hacen. Yo no lo hago. Sí, porque lo utilizan para manipular la Claro, calificación de pedir Cuando un la préstamo. pandemia, aquí la gente Claro. ponía dinero en las declaraciones de impuestos que no ganaban. Entonces, tú recomiendas, si la persona no ganó dinero, que no haga taxes, que no reporte taxes. Mira, una de las cosas, las personas que están retiradas, si tienen una cantidad de dinero extra, además del retiro, a medida que se va excediendo el threshold, que creo que son $18,000, si no me equivoco, en ingresos no de retiro, empiezas a pagar X cantidad de dinero. Empiezas a pagar impuestos sobre ese dinero. Es como un balance. Este es tu retiro y este es el dinero que tú ganaste. Cuando tu dinero empieza a ganar más que lo que tú tienes en el retiro, tú empiezas a pagar impuestos por este dinero y el retiro. Por los dos. Por los dos. Entonces, Un ejemplo, tú tienes un retiro de $1,000, pero te retiraste a la edad de los 65, 66 y según te aplique, te dan $1,000 ya por tu retiro y sigues trabajando en el trabajo en el que estabas y tienes un salario que está por encima de ese retiro. correcto. Llega un punto en que te cobran taxes por los dos. Por los dos. Sí. ¿Y cómo así? Si el Que retiro por ya eso, es es que dinero Trump, ganado. por eso es que Trump quería pasar en la ley de que no cobraran impuestos sobre el retiro por esa misma Pero situación. si es que ya ese dinero tú lo pagaste, Ah, bueno, pero lo aguantaron, ganaron intereses, lo disfrutaron y ahora que te lo están dando. los taxes son el precio que tú pagas por vivir en una sociedad civil. Lo dice mucha gente. Pero Sí, es pero hay así. muchos taxes inventados. Y A ver, regre- mencióname y- uno. Los taxes de la propiedad. Si ya yo compré mi casa, porque tengo que seguir pagando los taxes hasta el final del planeta, por ejemplo. A ver, yo tuve una conversación muy bonita con Eliezer. Ay, Yo tuve una conversación muy bonita con pues. Eliezer sobre este tema. Y el problema es que existen diferentes tipos de taxes. Está el tax federal, que es el que pagamos acá en el estado de la Florida. Nosotros no pagamos taxes estatales en el estado de la Menos Florida. mal. Income tax. Sí se paga, los negocios sí pagan sales tax. Se paga el use tax, que mucha gente no lo sabe. Que tú compras un carro, que lo veo mucho en el internet. No, porque me compré este carro en Wyoming y no me costó nada. Y cuando entre el carro al estado de la Florida te dicen, ¿cuánto vale el carro? ¿Cuánto es el uso? Toma, Sí. un tax por usar el carro que compraste fuera del estado donde no pagaste sales tax, pero aquí en el estado de la Y Florida te vas a llegan pagar. las cartas. de Y los te llegan sales. cartas, Sí, cómo no. claro. Claro, te llega sales tax, te llega use tax,
te llega el Business Local el Business Local Receipt, es un tax que se le aplica a los negocios que quieren establecer actividad. El Sunbiz, el Annual Renewal, la gente no entiende que eso es un tax para tú poder tener acceso a las cortes en el estado de la Florida. Porque si tú no pagas el Annual Renewal y te ponen una demanda, lo primero que dice la otra parte dice, espérate, si él no está activo en el estado de la Florida, how does he have access to the courts? Si no pagó los renewals, si está administratively dissolved. Y cuando entras aquí, que lo registras en el DMV, porque tienes que registrarlo en el DMV te dice cuánto costó el carro. No, fue un regalo. Ok, pero el uso del carro vale tanto. Claro. Correcto. Y tienes que pagar. Y tienes que pagarlo. Exactamente. Y quería regresar, Adrián, a la parte de que te pregunté anteriormente, los errores más comunes que ves con los clientes y pues esos errores comunes que piensan que van a resolver con cualquier otra persona. Cuéntanos de esos errores comunes para educar la audiencia. Mira, el error más común que veo es la mala información. El de, a mí me dijeron que yo podía hacer esto y yo lo voy a hacer. Yo he tenido clientes, se ponen bravos y me dicen, no, yo voy a hacer los taxis con otra gente. Le digo, vete. Okay. Yo no tengo ningún problema. Sí, claro, contrátame cuando te lo echen a perder. Exactamente, le digo, dile al que te va a hacer los taxis que thank you for keeping me in business. Yeah. No, tú le dices, ahí van my prospective clients. By my prospective clients. Sí. Pero una de las cosas que yo hago con mis clientes del momento, y se lo digo cuando me reúno con ellos, sea la parte legal o sea la parte contable, es you need to be coachable. Yo te voy a enseñar a ti. Yo tengo clientes que empezaron desde aquí. Hoy por hoy tienen 4 casas, tienen 3 negocios, porque además llevamos una parte contable de todo el bookkeeping. Cada 6 meses nos reunimos y decimos, arríbate, esto fue lo que ganaste el año pasado, esto es lo que estás proyectado a ganar este año, cuántos carros tienes que comprar para la compañía, qué inversión tienes que hacer para reducir los impuestos. Si eres una persona que tiene muchos proveedores y no quieres pagar impuestos a final de año, reducir los impuestos, prepay todos los proveedores del año que viene en diciembre. Fuágata, los 6 primeros meses. Como eres cash, que es un tipo de contabilidad, se determina que el gasto se deduce en el momento que se paga. Como se paga en el 2024, se deduce en el 2024. Y es completamente legal. Y es completamente legal. Admitido. Exactamente. No, y es una estrategia. A mí me gusta, nos pasa. No tenemos clientes que nos pasan así mismo, que nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Queremos pagar el año entero que viene, nos pasa. Y a mí me encanta. En diciembre, todo el tiempo. Sí, en diciembre. Claro, por eso y me mismo encanta este tema porque básicamente igual aplica cuando vas a invertir en el negocio. Correcto. Y no es que estamos haciendo algo ilegal, es que ese mismo dinero que vas a pagar en taxes, si no lo mueves ahora, es un momento perfecto para ti, para que utilices ese dinero y hagas una inversión que crezca el negocio, Correcto. que mejore los carros si estás en un negocio de transporte, que mejore las máquinas si las computadoras no sirven. O sea, hay muchas inversiones que uno le mejora el que el negocio camine, que el negocio crezca, y uno no las hace por temor ay, no, que el dinero está ahí. No, es un momento perfecto para que lo inviertas. Exactamente. Para que lo inviertas. Exactamente. Pero la pregunta que yo te hice ahorita, que no me... No, esa pregunta live. Menos mal que él no tiene micrófono. O sea, live no. Menos mal que él no tiene micrófono. Y dice la otra, live no. Live no. Live no. Qué duro todo. No, porque es que no me quedó claro ahorita. So, si tú... depende. Bueno, la respuesta siempre es depende. Sí, no, pero... Si no importa la pregunta, siempre depende. Entonces, no debería ni hacer la pregunta. No, haz la pregunta, la pregunta. No, es que no me quedó claro Bueno. o en qué momentos serían ideales para tú reportar taxes aún cuando no hayas tenido income. A lo mejor de esta manera te lo pregunto mejor. Si te estás refiriendo a taxable income, porque tú puedes recibir un dinero en el año y no ser taxable. Ok. Tú puedes recibir... Como por ejemplo... un regalo. Todo dinero que es regalado bajo la sección 102 del código establece que no es reconocimiento de ingreso ninguno. De que tú lo quieras reportar son otros 20 pesos. ¿Y prestado? Prestado tampoco. Es decir, que si yo te presto a ti ahora mismitico $500,000, en algún momento de la vida tú me lo vas a devolver, yo no tengo que pagar taxes por esos $500,000 que te presté. Correcto. Gracias. Pero sí tienes que pagar sobre el interés que te ganaste sobre ese dinero. Ok, está bien. Sí, hubo interés. No, tiene que haber interés. No necesariamente. Tiene que haber interés. ¿Por qué? Porque de lo contrario no es un préstamo, es un regalo. Es un préstamo con facilidades. Mira, No, pero quiero saber eso porque si tiene que haber interés, tiene que haber interés. una de las cosas que tiene la IRS que es
primordial a la hora de hacer un caso de controversia es el substance over form. Es un approach que ellos tienen, es una manera de ellos entender la transacción. Por ejemplo, si tú eres dueña de una empresa y tú sacas de la empresa $1 millón y tú te lo prestas a ti, ¿verdad? Y ese préstamo no está por escrito, no hay promissory note, no hay tasa de interés, no hay pago de ningún tipo. El IRS va a decir, I don't care what you call it, it's a dividend. Te Y lo tienes pagaste. que pagar el 20% de ese dividendo. Suponiendo que sea una corporación C. Si eres una corporación S o eres un tipo de pass-through entity o una entidad de conducto, entonces se vería la base capital tuya de la empresa menos el préstamo y determinar, y ahí pagas el 15 al 20% de impuestos sobre ese dinero. Entonces, cuando yo le digo a los clientes, voy a hacer un préstamo, ok, ¿cuánto? No, son 60,000. ¿En cuánto lo vas a pagar? En 6 meses. Ok, refléjalo en la hoja de balance, pero a los 6 meses tienes que pagarlo. Si a los 6 meses no se ha pagado, tienes que hacer un promissory note, un loan agreement. Hay que establecer, porque la tasa de interés está establecida diario en el tesoro. Es decir, que no puede ser el interés que yo quiera. No, es el interés establecido en ese momento. De lo contrario, es un dividendo to the extent of the fair market value of what you receive versus what you should have paid. Maravilloso, porque cambia, claro. Diario. Y entonces, en términos de esas cosas porque tengo tantas preguntas que no me va a alcanzar un solo podcast. Voy a regresar a la de tema tiene Leslie. muchas raíces. Sí, tiene. Sí, además me encanta que tienes un conocimiento above and beyond de todo. So, explicas. Me encanta. Trato, porque es difícil a veces. No, Sí, no, cómo haces no. un trabajo espectacular, honestamente, no, de verdad. Gracias. Si yo no estoy trabajando o si estoy trabajando como trabaja la mayoría de los que llegamos, emigramos aquí y no tenemos un trabajo fijo, estamos trabajando limpiando casa, estoy ganando 150 pesos al día, estoy trabajando de babysitter, estoy ganando 200 pesos al día, estoy trabajando en una cafetería y me están pagando por la izquierda, me están pagando Sí, que no es regular. cash. So, ¿reporto o no reporto taxes? Porque, Mira, ¿qué hago con ese en dinero? ese- Porque en- si no en ese- reporto, entonces no tengo... y hay un número límite para reportarlo, ¿no? Claro. Mira, ahí vamos por partes. La primera es la discrepancia que yo tengo con las leyes inmigratorias de Estados Unidos y las leyes impositivas. Y aquí es donde va la situación. Si tú vienes a este país y tú no tienes estatus migratorio, tú no puedes estar trabajando en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú vas a reportar impuestos sobre algo que tú no se supone que estés ganando? Correcto. Pero entonces tienes que reportar el ingreso porque el Departamento del Tesoro establece que doesn't matter what income, o sea, no importa de dónde sea el ingreso, y te voy a dar un ejemplo. Income is from whatever source derived. De cualquier tipo de fuente tiene que ser reportado. Correcto. ¿Ok? Incluso ilegal. Tú vendes droga, tú tienes que reportar el ingreso de la venta de la droga. Sí, Correcto. no es mentira. No, a la por no le eso, interesa. por eso que cuando tú ves que cogen a alguien for drug smuggling o Trae un venta de count cocaína, de- el primero que le va arriba es el CI del IRS. El Criminal Investigation, y le dice, ven acá, todo este dinero, mis ¿dónde está? taxes. Que tú nunca lo Los reportaste. taxes, correcto. Por eso mismo. Igual que la gente que mantiene el cash abajo del colchón. Correcto, correcto. Porque yo recibo cash en mis dos empresas, pero yo lo reporto los Claro. dos. Y tú ves y tú dices, entry cash. Cash. Y yo lo Sí, pongo. claro, que lo que pasa es que la gente le tiene como miedo al Hay cash. gente que hace así, que coge el cash y lo pone en el bolsillo y Sí, dice, yo no sí, hice nada. No, sí. No, sí. Como O si sea, no, porque el cash, you can't trace cash. Ese es el problema. Pero tú tienes como dueño de negocio, primero te estás mintiendo a ti mismo. Porque cuando tú mires los números y tú veas que ahí dice 500,000 y en sí son 600,000, tú sabes que hay falta de dinero. No, está Entonces, undervalue el business. y está también. undervalue el business Pero bueno, también. entonces la babysitter, la maestra, Esa gente la otra, la otra. Deberían tienen hacer que sus taxes. reportar. Tienen que Deberían de reportar. reportarlo. Vamos a suponer que tengan permiso de trabajo. Hicieron al año, ¿cuál es la cantidad mínima, máxima? Si la persona es soltera, en este momento está en unos 14,000, por ahí, 14,000 o 16,000. So, Ok. si hacen menos, no es requerida que haga taxes. Si hacen menos de 14,000, no se les requiere hacer taxes. A ver, porque ahí viene el monkey wrench de todo esto. Estamos hablando de income tax. Sí, de income tax. ¿Qué pasa cuando tú eres self-employment? Cuando tú trabajas por tu cuenta. Bueno, Tú tú puedes ser- determinas tu propio... No, ahí voy. Tú puedes ser que pagues 0 en income tax, pero vas a pagar el 15% del ingreso neto de lo que tú reportes en el Schedule E. So, hay personas que dicen, bueno, pues yo no voy a pagar nada de tax porque yo trabajé por cuenta propia, pero me quedaron $10,000.
Ok, a nivel de income tax, cuando tú vas al taxable income va a decir 0. Pero hay una tablita abajo que dice other tax. Y te dice, vete al schedule 2, línea 25. Y te dice, self-employment tax, el 15%. Y eso es lo que tú tienes que pagar. Hay personas que no pagan income tax, pero sin embargo sí pagan self-employment tax. ¿Y es eso recomendado? ¿Cuál es el beneficio además de cumplir la ley espectacular? Además de todo cumplir bravo? la ley, empiezas a contribuir a tu retiro, Correcto. si existe en ese momento. Vamos a ser sinceros. Si en ese momento existe el sistema de Social Security, tú vas a pagar el Social Security Contribution y el FICA, Correcto. que es el Social Security, Medicare y todo ese tipo de impuestos. Correcto. Y cuéntame de la polémica con los pagos de Zelle. Ay, sí, qué maravilla. ¿Se consideran pagos? O sea, tienes que incluirlo en tus taxes si fueron pagos específicos que te hicieron por servicio? Me remonto a la misma respuesta que te di anteriormente. El Depende. ingreso... No. Depende. Yo pensaba El que iba a decir ingreso... depende. No. El ingreso... en estos momentos no es depende porque ya está establecido y ahora te voy a decir por qué. El ingreso tiene que ser reportado sin importar la fuente de donde venga. Y si es dinero que tú ganaste por dar un servicio, tú tienes que pagar impuestos sobre ese dinero y tienes que reportarlo. Porque ¿qué pasa? Cuando caes en una auditoría, lo primero que hace la IRS se llama el cash flow y el bank deposit analysis. Y te piden los estados de cuenta y hacen así, porque ya porque están adentro, ya están adentro. Ya ellos van, cirugía completa. Y hacen así, miran y te suman y dicen, espérate, porque los taxes reportó 15, pero le entró 30 a la cuenta. ¿Dónde están los otros 15? Y te mandan una carta. En el tal mes, no sé qué, no sé cuánto, demuestra en favor de este dinero, si fue regalo, si fue préstamo, y entonces te dicen, porque además te dan el beneficio de la duda. Dice, ok, tú tienes ingreso, tú tienes taxable income, que es trabajo, dinero que te paguen por hacer un proceso o lo que sea, y tienes el non-taxable income, que es regalo, pago de préstamo que tú hiciste a corto plazo, mediano y corto plazo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero cuando tú no puedes justificar esos 15,000, te dicen, you underpay by $15,000. Y te hacen así Y te ponen... y te ponen la multa. Entonces, básicamente lo de Zelle es el que lo recibe, el que lo manda si no tiene... El que lo manda, Pero porque como negocio, si tú lo pagas, también eso tú lo incluyes en el 1099 de la persona y entonces ya te estoy reportando y tú no lo estás reportando como que tú lo recibiste. Pero yo también creo que depende... ya eso es diferente. Porque con el Zelle, y esto me pasó en una auditoría, fue un señor que era camionero y le pagó al mecánico varios miles de dólares y ponía mecánico, tal fecha, arreglo, le día, o sea, en el pedacito memo, eso, sí. en el memo ponía todo. Y me dice el oficial de migración del IRS aquí en Plantation, me dijo, yo no te puedo aceptar eso. Le digo, ¿por qué no? Me dijo, porque no hay factura. Si ese dinero es para la mujer y yo no tengo forma, y es verdad, no tiene forma de contratarlo. Entonces, gente, cuando usted vaya a hacer un pago y usted es dueño de negocio y quiere hacer esa deducción, asegúrese de tener dos cosas. La primera es que se paga, tú demuestras que pasó por la cuenta de banco, y la otra, tú tenías la obligación de pago. Un invoice. Un invoice. Así es como único tú vas a poder deducir eso en caso de una auditoría. So, básicamente, la idea esencial es que si vas a utilizar Zelle como un método de pago por un servicio, que además después lo quieres deducir como un expense, ya sea del negocio o no sé de qué otra manera, porque Sí. entonces deberías asegurarte que tengas el invoice en tu récord por si algún día en una auditoría te lo pide, porque obviamente se va a ver la transacción que salió. Eso Correcto. se demuestra con el bank statement, pero el Correcto. invoice debería quedar guardado en algún... Correcto. récord. No, incluso si tienes QuickBooks, ahora tienes una forma de que tú le subes al invoice, o sea, al pago que vas a hacer, le Los subes el sales tax. invoice y ya, y lo tienes ahí en récord. Y cuando tiras el reporte, te dice, se pagó el invoice a fulanito de tal por esta cantidad, tal fecha y todo. Entonces, es eso. Ahora, ¿por qué Zelle no está reportando como lo está haciendo Cash App, como lo está haciendo PayPal, que te dan el 1099 cada final de año? Te dicen, tú hiciste tantas transacciones en el año, esto fue lo que pagaste, si tuviste un withholding, tuviste un withholding. Porque estas que antes mencionaba son third party credit card processors, ¿ok? La posición de Zelle delante del IRS dice, yo no proceso pago a nadie, yo simple y llanamente soy una plataforma que facilita el intercambio monetario de dos personas. Yo no proceso, yo no cobro, yo no hago nada, por ende yo no tengo por qué reportarte lo que esas personas están ganando o se están transfiriendo el uno al otro. Pero el sistema del IRS es un sistema voluntario.
El sistema impositivo del IRS dicen ellos que es un sistema voluntario. Sí, Pero no es voluntario si tú me pagas 100 y yo declaro 50 y ellos me dicen, ¿dónde están los otros 50 Claro. que tú no pagaste? No hay de voluntad, no hay nada. Exactamente. Entonces, voluntario e involuntario, por así decirlo, ¿no? Me gusta eso, me gusta eso. Me gusta eso. Entonces, básicamente, regresando a la pregunta que yo tenía anteriormente, a la otra pregunta que yo tenía anteriormente de los errores más comunes que estás viendo, tiene que ver con eso, con la persona que te prepara los taxes, que lo hacen y no lo hacen bien, o vienen y te prometen que te voy a devolver tanto cuando en realidad así no debería funcionar. Y quiero entrar ahí y desviarme un poco porque siempre he tenido esta duda y es el momento perfecto para aprenderla. ¿Cuándo es que la persona que te prepara los taxes también es responsable de sus errores preparándote tus taxes? Cuando tienes suficientemente errores que llaman la atención de la IRS. Explícame eso un poco más. Ok. Delante del IRS solo hay 3 personas que te pueden representar. El primero es un abogado, el segundo es un CPA y el tercero es un enroll agent. El enroll agent es una persona que simplemente tiene jurisdicción, por así decirlo, delante del IRS y cierta jurisdicción limitada en el US Tax Court. Nada más. De ahí en fuera, todos los demás que están son unenrolled tax preparers. Son personas que no están regidas por el Código de Profesionalidad del IRS o lo que se llama el Circular 230. El Circular 230 es tan estricto que algo que tú pones por escrito a un cliente y aún así no se presenta del IRS y luego se entiende que es falso o es misguided, te puede meter en problemas. O sea, es tan estricto como eso. Entonces, hay muchas personas allá afuera, lo que yo le llamo los preparadores fantasmas, que es cuando viene el cliente y te da la declaración de impuestos y tú miras abajo y dice self-prepare. Y tú le dices, ¿cuánto te cobraron por esto? Ya de entrada. Y te quedan mirando así. Y le digo, no menos de $600, ¿verdad? Y me dicen, sí. Y le digo, ¿esto no lo hiciste tú? No. ¿Y por qué tu nombre? ¿Por qué el nombre que lo...? Y ahí es cuando se dan cuenta que el preparador no puso el nombre. Porque no están regidos por delante de la vez que hacen. Compran un sistema de TurboTax, compran una membresía para hacer, porque TurboTax te puede comprar membresía para hacer a tus familiares sin ningún problema. Incluso yo tengo personas que usan TurboTax y han venido a verme a mí, el nombre de ellos lo dice abajo sin ningún problema. Dice, no, self-prepare, pero por fulanito. Ellos no, ellos ponen self-prepare y punto. Entonces, compran un sistema de TurboTax, hacen 25,000 trueques en la declaración de impuestos. Lo de ellos es que el cliente se vaya cómodo para que le refiera a más gente, porque esta gente son de 4 meses, cierran y se desaparecen. Sí. Correcto. No lo ves más. Exacto. ¿Me entiendes? No, a veces se mudan de Y a ciudad, veces se de mudan. todo, cambian A el mí- nombre del negocio. A mí me llegó un cliente una vez que me dijo, tráeme la carta, la tarjetica de negocio. Mira, aquella mujer hacía divorcio, hacía inmigración, hacía taxes, hacía notarización. Le decía, pero esta mujer hace de todo y no hace de nada. Porque lo hay. Y señores, yo entiendo que allá afuera hay que ganarse la vida y hay que hacerlo, pero después nos hacen el trabajo más difícil a nosotros. Porque tenemos que explicarle al cliente lo que esa persona hizo mal y el cliente ya viene condicionado de que lo que él está bien y que la IRS está equivocado. Esa es la que más me gusta a mí. No, eso es fraude, eso es que la IRS está equivocado. Y tú empiezas a hacer preguntas y cuando tú das en la llaga que haces así, Correcto. mucha gente se para y se va.